pastor. Está bien, gracias. Muchas gracias, Estela. Gracias por la presentación. Gracias por darme la edad de 30 y tantos años, Estela. No sabe lo agradecido que estoy con esa edad que me has dado. Wow, hermanos. Tenía tiempo que no me halagaban tan bien, Estela, ¿no? Tengo 42 años, hermano. Ya el tiempo se me ha estado pasando rápido, pero agradecemos a Dios de forma grande porque Dios es bueno, su misericordia es para siempre, su amor desde la eternidad y hasta la eternidad. Creo que estamos felices y contentos de estar aquí en la iglesia, en la casa del Señor. Tenía mucho tiempo que no tenía el privilegio, valga la redundancia, de predicar 2 sermones en el mismo día. Y quiero decirle que el sábado pasado tuve ese privilegio de predicar 2 sermones en el mismo día. Hoy voy a predicar 2 sermones también, o sea, Dios me está bendiciendo de forma abundante. Yo creo que cuando se predica, el más beneficiado no es el que escucha, sino el que está predicando, pues Dios lo utiliza como instrumento para bendecir. En esta mañana, hermanos, reciban un saludo de parte del Ministerio Hispano de la Gran Conferencia de Nueva York. Dios nos ha bendecido de forma abundante. Lo que Dios está haciendo con la Iglesia Hispana en Nueva York es un milagro del Señor. Somos 42 pastores hispanos que trabajamos ininterrumpidamente en esta gran conferencia. Dios me ha dado el privilegio de estar allí para dirigirlos y poder avanzar en esta obra, y el Señor está dándonos grandes victorias. El año pasado, en medio de la pandemia, tuvimos el gran privilegio de bautizar 300 personas, hermanos, y adoptamos un lema: la iglesia, el templo está cerrado, pero la iglesia siempre está abierta, porque el evangelio no está en cuarentena, hermanos. Y en medio de la pandemia, Dios nos bendijo de tal manera que en vez de la iglesia decrecer, la iglesia creció. Y eso fue un milagro del Señor. Y solamente podemos decir una sola cosa: solo a Dios la gloria, solo a Dios la gloria. Así que comenzamos con 102 iglesias hispanas y ya tenemos 103 iglesias hispanas. Abrimos una iglesia en medio de la pandemia, gloria al Señor, y plantamos nuevas congregaciones. Así que nos sentimos felices y contentos. Bueno, vamos a abrir la Biblia, vamos a tomar la palabra de Dios en esta oportunidad y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Permítame orar al Señor. Buen Dios y buen Padre, muchas gracias por permitirnos y darnos este privilegio de estar aquí en esta amada iglesia de Corona, Queens. Gracias por el ministerio que estás dando al pastor Taveras. Gracias por lo que has hecho con él durante todo su ministerio acá. Sabemos que tú le vas a bendecir y le continuarás bendiciendo. Y te pido en el nombre de Jesús y por la gracia tuya que en esta oportunidad nos puedas usar de forma especial. Que podamos recibir de ti esa influencia espiritual del Santo Espíritu de Cristo y que tu palabra pueda ser proclamada con poder espiritual. Guíanos, dirígenos, ayúdanos y bendícenos de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir al que está en el sonido si lo puedes dejar como estaba, por favor, para que no me haga el feedback. Gracias. Muchas gracias. Déjame ver. Creo que está bien. Gracias. Te agradezco inmensamente. Quiero hablar su Biblia conmigo, por favor. Vamos al libro de Jonás. El libro de Jonás es un libro que está en el Antiguo Testamento. Es un libro corto de la Biblia, pero que tiene un mensaje amplio para nosotros. La Biblia es un libro que ha sido criticado de forma sistemática. Lamentablemente, muchas personas han utilizado historias de la Biblia para criticar la misma Biblia. Por ejemplo, una de esas historias que se toma para criticar la Biblia es la historia del profeta Jonás. Científicos, ateos y agnósticos dicen: es imposible que un ser humano pueda vivir 72 horas en el vientre de un gran pez, así que no se puede esto, no podemos creer esto es una historia inventada para niños o para aquellos que son muy crédulos. Pero amigos y hermanos, usted que está aquí, yo que estoy acá, quiero decirle que para nosotros no es difícil creer las historias que aparecen en la Biblia. ¿Por qué razón? Porque nosotros creemos en el Dios de lo imposible, creemos en el Dios que hace milagros.
Nosotros creemos en un Dios que abrió el mar rojo en dos, creemos en un Dios que sacó agua de la roca, creemos en un Dios que hizo bajar pan del cielo, en un Dios que resucitó un muerto de 4 días, un Dios que es poderoso. Yo creo en ese Dios, yo creo en el Dios de los milagros. Y ese es el Dios que presenta el libro de Jonás. Cuando yo estudio este libro de Jonás, me doy cuenta de algo, hermano. El tema principal del libro de Jonás es el poder de nuestro Dios. Nosotros adoramos un Dios poderoso. En 4 capítulos, en apenas 4 capítulos que tiene el libro de Jonás, aparece el nombre de Dios 38 veces. 38 veces en 4 capítulos, 48 versículos. El nombre del profeta Jonás tan solo aparece 9 veces en el libro. La gran ciudad de Nínive aparece unas 13 veces y el gran pez 3 veces, pero el nombre de Dios aparece más de 38 veces en el libro, dándonos a entender que lo grande del libro de Jonás no es la ciudad de Nínive. Lo grande del libro de Jonás no es el gran profeta que predicó, lo grande no es el pez que tragó al profeta, lo más grande es nuestro Dios todopoderoso. Y yo quiero decirte que esta mañana estamos aquí para adorar ese Dios que es grande, ese Dios que es todopoderoso, ese Dios que está con nosotros. Y me gusta esta historia, me gusta la historia del libro de Jonás, porque me indica una gran verdad que vamos a estudiar en esta oportunidad. Abra su Biblia conmigo, Jonás capítulo 1, versículo número 1. La palabra de Dios comienza diciendo lo siguiente allí. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a aquel lugar, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. El libro de Jonás comienza con una orden, la orden de Dios de que el profeta debía levantarse y predicar en una ciudad llamada como Nínive. Nínive era una gran ciudad de la antigüedad. Incluso podemos hablar y decir muchas cosas de la ciudad de Nínive. Una de las cosas que podemos decir de esta ciudad es que pertenecía a las ciudades babilónicas. Fue fundada por aquel gran hombre llamado Nimrod, que era un poderoso cazador en contra del Señor, en contra de Jehová. Y como era parte la ciudad de Nínive de Babilonia, la ciudad de Nínive era una ciudad completamente sumida en la idolatría, en la astrología, en todo lo que era la adoración de dioses falsos. Así que Jonás está siendo mandado a predicar a una ciudad que iba en contra de los principios, en contra de los preceptos del Señor. Aparte de esto, la ciudad de Nínive no solamente era una ciudad idolátrica, sino que era una ciudad violenta. El libro de Nahum, capítulo 3, versículo 1, describiendo la ciudad de Nínive, dice que la misma era sanguinaria, llena de rapiña, llena de violencia. Es interesante, me llama la atención, cómo los descubrimientos arqueológicos dan veracidad de la Biblia. Por ejemplo, se descubrió una tablilla que describía la forma como los reyes ninivitas trataban a los soldados que tomaban presos. ¿Y saben qué hacían los reyes de Nínive? Dice que despellejaban a los soldados y con su piel cubrían las paredes de la ciudad. Imagínense usted, eran seres humanos sanguinarios, seres humanos sin un ápice de misericordia, sin un ápice de amor. Y aparte de ser sanguinarios, aparte de ser violentos, los ninivitas eran inmorales, muy inmorales. Si usted nota, el texto bíblico comienza diciendo que Dios le dice a Jonás, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad, ¿qué ha hecho? Ha subido delante de mí. Esa expresión, la maldad ha subido, es la misma expresión que se usa para describir el carácter de los habitantes de Sodoma y de Gomorra. O sea, así como los habitantes de Sodoma y Gomorra eran inmorales, iban en contra de los principios de Dios, de la misma forma los habitantes de Nínive se comportaban. Así que encontramos a un Dios que llama a un profeta y le dice, levántate, ve a predicar a esa ciudad que es idólatra, a esa ciudad que es sanguinaria, que es violenta. Levántate,
ve a predicar a esa ciudad inmoral. ¿Cuál fue la respuesta del profeta Jonás? ¿Cómo respondió este siervo de Dios? Bueno, uno esperaría que el profeta Jonás, cuando recibió el llamamiento del Señor, respondiese como respondió aquel profeta en la antigüedad llamado Isaías. ¿Recuerdan ustedes? Cuando el Señor llamó a Isaías en el templo, dice que Isaías se levantó y dijo estas palabras: Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero ¿fue esa la respuesta del profeta Jonás? ¿Cómo respondió Jonás al llamamiento divino? Cuando Dios lo mandó a predicar a la ciudad de Nínive, cuando lo mandó a predicar a esa ciudad inmoral, esa ciudad idólatra, esa ciudad rebelde, ¿cómo respondió el profeta Jonás al llamamiento divino? Léalo por usted mismo. Permita que la Biblia le dé la respuesta. Dice la palabra de Dios que Jonás se levantó y salió para huir de delante de la presencia de Jehová y se fue a Tarsis, descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia de ¿quién? Del Señor. Mire la historia. Jonás, cuyo nombre significa paloma, por cierto, y no tenemos mucha información acerca de Jonás. Algunos dicen que Jonás era el hijo de aquella viuda que fue resucitado, el hijo que fue resucitado de la viuda de Naín, que resucitó Eliseo. Jonás era un profeta conocido en la parte norte de Israel. Entonces Jonás recibe el llamado. Y cuando recibe el llamado, en vez de levantarse y decir: Señor, cumplo contigo, voy donde me envíes, ¿qué hizo Jonás? Dice que descendió a Jope y tomó un barco que iba para Tarsis y pagó, ¿qué cosa? Su pasaje. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, han vivido en lugares donde uno paga transporte público con frecuencia. Pero cuando usted anda muy rápido en lugares que se pagan transporte público con frecuencia, por ejemplo, en República Dominicana, mi país natal, mi país de origen, cuando yo andaba muy rápido le decía al conductor: te pago todos los pasajes, de tal manera que él saliera rápido. El barco que Jonás está tomando no es un barco comercial, es un barco de pasajeros. Y si usted ve la historia, va a notar en la historia lo siguiente: el único pasajero que está en el barco es ¿quién? Es Jonás. Por consiguiente, Jonás, hermanos, Jonás pagó ¿cuántos pasajes? Todos los pasajes. Gastó un dineral. Estaba tan concentrado en no cumplir con la voluntad de Dios que decidió pagar todos los pasajes. Y es interesante, porque si usted toma un mapa, va a encontrar que Dios está mandando a Jonás hacia el este, a Nínive. Y Nínive estaba a 800 kilómetros de distancia de donde Jonás vivía. Pero Jonás se va al oeste y se va a Tarsis. Y estaba a 3,000 kilómetros de distancia. Es como que Dios le está diciendo: Jonás, vete a la derecha. Y Jonás se va ¿a dónde? A la izquierda. ¿Qué actitud más rebelde la de este profeta? Dios lo llama: debes predicar, debes ir a proclamar la verdad, debes ir a decirle a la gente que hay un juicio que viene. Yo voy a destruir a Nínive por su impiedad, por su rebelión, por su pecado, por su idolatría. Y Jonás entonces se levanta y en vez de cumplir la responsabilidad de Dios, huye de la presencia del Señor. Pero ¿dónde podemos huir de la presencia de Dios, hermano? Usted ha leído el Salmo 139. ¿A dónde me huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Si subo a los cielos, allí estás. Si desciendo al Seol, tu mano me alcanza. Bueno, si hay algo, hermanos, que yo proclamo con poder, son los atributos de Dios. Dios es omnipresente, omnisapiente, omnipotente. Todo lo sabe,
todo lo puede y está en todo lugar. Y está aquí esta mañana para honra y gloria del Señor. Así que Jonás toma, es una historia interesante, toma su pasaje, paga el pasaje, le dice al capitán, debemos irnos rápido, estoy muy apurado, quiero irme. El capitán no sabía absolutamente nada. Así que toman el barco y zarpa Jonás en la embarcación. Se va lejos de la presencia del Señor. Y todo está bien, todo está perfecto. El sol resplandecía con fuerza, el mar estaba aquietado, todo estaba saliendo a la perfección, el plan de Jonás estaba saliendo como él quería. Pero ¿qué aconteció cuando la nave se adentró al mar? ¿Qué pasó? La historia dice lo siguiente. En el versículo número 4 dice, pero Jehová. ¿Quién, hermanos? Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que la nave se partiría en dos. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron en el mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos. ¿Qué pasó? Jonás, que estaba huyendo de la presencia del Señor, Dios, que quería enviarlo hacia Nínive, dice que levantó una gran tormenta. Una gran tormenta. Dios levantando tormentas. Uno siempre entiende que las tormentas las levanta el enemigo. Pero aquí encontramos un Dios que levanta tormentas para direccionar a su hijo donde Él quiere verlo. Es un amén un poco bajito porque no nos gusta eso. Un Dios que levanta tormentas para direccionarnos. Bueno, esto fue lo que Dios hizo. Levantó una tormenta tan fuerte. ¿Y qué pasó con la nave? ¿Qué pasó con la embarcación? Era tan fuerte que se pensó que la nave se partiría en dos. Yo no sé si usted ha estado en alguna tormenta algún día. No sé si ha estado bajo los efectos devastadores de un huracán. Yo he estado bajo los efectos devastadores de un huracán. Yo nací para el año 1979, no tengo 30, tengo 42 años de edad. Y para el año 1979 en República Dominicana entró lo que se conoció como el huracán David. Y como yo estaba recién nacido, no pude mirarlo, no pude ver los efectos del huracán. Así que uno de mis sueños era poder vivir esa experiencia. Yo que vivía en una casa humilde, techada con un material de aluminio llamado zinc, que cuando llueve no hay nada más placentero que dormir en una casa techada con zinc, porque el sonido de la lluvia que cae relaja la mente y usted duerme de forma muy, muy placentera. Para el año 1998 se pronosticó la entrada de lo que fue el huracán Jorge o George. Así que yo estudiaba en el seminario, estudiaba teología y nos mandaron a la casa, nos enviaron a la casa bien temprano. Yo llegué a mi casa con un sueño, con una visión, acostarme, recibir el huracán tranquilo, tomar una sopa caliente y esperar que el mismo pasara. Oh, hermano, recuerdo que cuando el huracán en eso de la 1 de la tarde entró con todas sus fuerzas, las cosas para mí fueron completamente distintas. Detrás de mi casa había un gran árbol de mango que fue cortado por la mitad por la fuerza del huracán. En la casa que estaba al lado, el techo se levantó al cielo y fue arrojado a metros hacia adelante. Y yo quedé muy asustado, no pude dormir la noche completa por los efectos devastadores del huracán. Ahora yo estaba en tierra firme. Imagínese una tormenta en pleno mar, con una embarcación que no tenía los niveles de tecnología que tenemos hoy, GPS y asuntos para evadir los efectos nocivos de una tormenta. Allí están ellos.
Ubíquese usted en ese momento. La tormenta recia. La nave se va a partir en dos. Y los que están dentro, ¿qué hacen? Dice que se llenaron de miedo. Comenzaron a clamar a sus dioses. Y tomaron los enseres que había en la nave y lo tiraron al mar porque dijeron, nos vamos a perecer. Ahora, hermanos, cuando la tormenta estaba arreciando, cuando el capitán no sabía qué hacer, cuando los marineros estaban llenos de miedo y tiraron sus enseres al mar, ¿dónde estaba el profeta Jonás? ¿Dónde estaba el profeta? ¿Y qué estaba haciendo el profeta? Clamando a su Dios, orando a Dios, diciendo, Señor, haz tú la maravilla. Mire, el texto bíblico es hasta chistoso porque el texto bíblico dice que Jonás había descendido al interior de la nave y se había echado ¿a qué cosa, hermano? A dormir. ¿Qué estaba haciendo el profeta Jonás? Dormido. Pero ¿qué tipo de sueño tenía el profeta Jonás? Mire, hermano, yo no sé cuál sea la profundidad de su sueño, pero dormir en una tormenta. Es más, permítame decirle lo siguiente, la Biblia fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento en griego, el Antiguo Testamento parte en hebreo, parte en arameo. La palabra que se usa aquí para dormir es la palabra, se puede traducir como roncar. Jonás estaba en el interior de la nave y como dice la Nueva Versión Internacional, estaba tan profundamente dormido que estaba haciendo ¿qué cosa? Roncando. Mi esposa dice que de vez en cuando yo ronco, pero me pasó algo. Hace unos días atrás, ella dijo, tú siempre niegas que ronca. Yo dije, bueno, para yo creerte tienes que grabarme. Así que me grabó. Y saben ustedes lo que pasó cuando ella me grabó. Hermanos, no sonaba absolutamente nada. Y yo le dije, ¿ves? Que yo no ronco. Pero hermanos, ¿cuándo ronca una persona? Cuando hay gente que ronca siempre, ¿no? Pero el ronquido es una especie de señal de que usted está a un nivel de sueño tan profundo que nada lo molesta, nada lo despierta, nada le perturba. El profeta Jonás había descendido a un nivel de sueño tan grande, hermanos, que nada lo perturbaba. Ahora, por favor, hermanos, concéntrate en esta parte. ¿Cómo es posible que el barco se está hundiendo, que todo el mundo está clamando, que hay un pandemonio, que la gente está desesperada, que están tirando los enseres al mar? ¿Cómo alguien puede estar profundamente dormido? ¿Saben por qué? Porque era un hombre indiferente. Su propia vida corría peligro y él estaba indiferente. Hermanos, no quiero que se sientan mal con lo que voy a decir ahora. Tal vez no sea parte de la historia, pero quiero aplicar el texto bíblico a lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuál es el problema de nuestra iglesia? ¿Cuál es el problema de la iglesia? Amigos, lamentable, dolorosamente, la iglesia del siglo XXI, la iglesia que me ha tocado pastorear, la iglesia que me toca predicar cada sábado, es una iglesia tipo Jonás. Hermanos, el mundo que estamos viviendo está en una tormenta. Está en una tormenta. Yo no sé si usted hizo una evaluación al 2020. Todo lo que pasó en el 2020, comenzamos con amenaza de guerra, seguimos con una pandemia, continuamos con una rebelión racial.
todo en cuestiones de meses. ¿Cómo estaban los dirigentes del mundo, los presidentes, los dignatarios, desesperados? ¿Cómo estaba la gente? Llenos de miedo, clamando a sus dioses, al materialismo, al secularismo, al dinero, a las cosas de esta tierra. No había paz, no había tranquilidad. La gente se despojó de todo. Lo económico no valía absolutamente nada, enclaustrado en 4 paredes. ¿Y la iglesia dónde estaba? ¿Dónde estaban los miembros? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba yo? Con la actitud del profeta Jonás, dormidos en el interior de una iglesia. Qué pena, ¿no? Qué doloroso. Qué fuerte. Amigos, y es el momento en la historia cuando el capitán de la nave desciende. ¿Y sabe cómo le llamó el capitán de la nave al profeta? Le dijo: levántate, dormilón. ¿Qué título? No le llamó profeta, no le llamó siervo del Señor. Levántate, dormilón, clama a tu Dios. Y llega un momento de la historia. Es el momento cuando el capitán le pregunta a Jonás: ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué haces? Jonás dice: yo soy profeta del Señor. Tengo un llamamiento divino, no lo estoy cumpliendo. Y lo que está pasando es por mi culpa. Todos los que están ahí quieren salvar al profeta Jonás. Todos los que están ahí quieren ayudarlo. Claman a sus dioses, intentan dirigir el barco hacia tierra firme, pero no importaba lo que hicieran, la tormenta no cesaba. Lo interesante de la historia es lo siguiente: es que no vemos en ningún momento al profeta Jonás que dobla sus rodillas y dice: Señor, perdóname. No vemos al profeta Jonás pidiendo misericordia. No vemos al profeta Jonás pidiendo compasión. No lo vemos clamando por la misericordia divina. ¿Sabe usted lo que dijo el profeta? ¿Quieren ustedes que esto termine? Entonces tómenme, échenme al mar y verán que todo va a calmarse. Los que estaban allí no querían hacer eso. Era un suicidio. No podía vivir en un mar embravecido. No podía vivir en unas aguas tan pavorosas. Pero no había opciones. El profeta Jonás fue tomado y fue echado en el mar. Y humanamente hablando, iba a morir allí. Oh, pero Dios, hermanos, el Dios poderoso, el Dios de lo imposible, el Dios que en esta mañana está en este culto, el Dios que en esta mañana te habla, dice que preparó un gran pez que tragó al profeta Jonás. Tragó al profeta Jonás. Y en el vientre del gran pez duró 72 horas. Allí, lleno de todo lo que puede haber en el vientre de un pez, él levantó sus ojos al cielo, miró, pidió perdón, y de forma milagrosa aquel pez se autodirigió, o mejor dicho, no se autodirigió, el Señor lo dirigió y lo llevó justamente a las orillas de Nínive, donde Jonás fue vomitado y llegó justamente donde Dios quería verlo. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué historia, hermano! ¡Qué gran historia! Pero si usted se da cuenta de la historia, el capítulo 1 lo que muestra es la rebeldía del profeta Jonás. Por favor, haga una especie de recuento. El profeta recibe el llamado de Dios. Y cuando recibe el llamado de Dios, se va de forma rebelde hacia otro lugar. El profeta, en vez del profeta responder al llamado de Dios y estar atento, duerme en la tormenta. El profeta, en vez de arrepentirse, está dispuesto que lo echen al mar
porque quisiera morir antes de cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué se puede hacer con un hombre así? ¿Qué se puede hacer con un ministro, un predicador que rehúye de tal forma a cumplir la voluntad de Dios? Lo que se puede hacer, lo que se debería hacer, es un castigo divino, es un rechazo divino. Oh, hermanos. Pero es justamente en este momento de la historia que aparece el texto central del libro de Jonás. ¿Y qué es lo que este texto enseña? Dice el capítulo 3, versículo 1 y 2, que fue nuestra lectura bíblica, lo siguiente: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate, ve a Nínive. Un momento. La palabra de Dios vino a Jonás por segunda vez. ¿Por segunda vez? ¿Por qué se especifica por segunda vez? Usted puede decir, porque vino una primera vez. Esta es la respuesta más obvia. Pero ¿no será que la Biblia quiere enseñarnos que el tema del libro de Jonás no es la rebelión de un profeta, sino el Dios que da una segunda oportunidad? La palabra de Dios vino por segunda vez. Vino por segunda vez a un profeta rebelde. Vino por segunda vez a un profeta indiferente. Vino por segunda vez a un profeta que prefirió morir antes de cumplir la voluntad de Dios. La palabra del Señor vino por segunda vez. Oh, hermanos, oh, amigos, tú que estás aquí en esta mañana, Dios te está hablando una segunda vez. Una segunda vez. Una segunda vez, sí, a ti. Olvídate del profeta Jonás y mírate a ti. ¿Cuántas veces en tu vida espiritual no has actuado de la misma forma como actuó el profeta Jonás? ¿Cuántas veces no has recibido el mensaje de Dios que te dice: levántate, ve donde yo deseo que tú estés, haz la obra que deseo que tú hagas? Y en vez de irte donde Dios manda, decides con una actitud rebelde irte completamente lejos de su voluntad. Puede ser que esté hablando para alguien aquí que hace tiempo Dios lo está llamando a un ministerio especial. Puede ser que esté predicando para alguien que Dios le ha extendido un ministerio, un llamamiento, y rebeldemente ha dicho: no, Señor. Y se ha ido lejos de ese llamamiento, entendiendo que su voluntad está por encima de la voluntad de Dios. Pero ¿cuántas veces, hermano, no actuamos como el profeta Jonás, indiferente ante las situaciones de la misma iglesia, sin importarnos nuestra propia salvación? Pero ¿saben qué? Es que en este drama de redención, el foco no eres tú, el foco no soy yo, no es mi rebelión, no son mis faltas. En este drama de redención, el foco es un Dios que está dispuesto a dar otra oportunidad. Otra oportunidad. Un Dios que en esta mañana te dice a ti: ¿sabes qué? Sí, tú has sido rebelde. Sí, tú has sido una persona indiferente, pero yo hoy te extiendo una segunda oportunidad. Hermanos, qué grande es Dios. Qué grande es Dios. Hace tiempo atrás leí una historia que impactó mi vida grandemente.
la Universidad de California estaba jugando un partido decisivo de fútbol americano. Era el partido final, el campeonato. Así que los jugadores salieron al campo de juego. En el primer tiempo, uno de los jugadores tomó el balón y en vez de correr para anotar un punto a favor de su equipo, corrió de forma contraria e iba a anotar un punto en contra de su propio equipo. La gente abucheaba desde lejos. Estás equivocado, estás equivocado. Los jugadores de su propio equipo le perseguían para alcanzarlo. Y llegando casi a donde iba a anotar el punto en contra de su propio equipo, uno de los jugadores lo tomó y lo derribó. ¿Se pueden imaginar? Todo el estadio le abuchaba. El muchacho quería que la tierra se abriera, que el campo de fútbol se abriera y lo tragara. Y pasó el primer tiempo y fueron a los vestidores. Cuando llegaron a los vestidores allí, el entrenador entró. Aquel muchacho que había cometido el error tenía una toalla en la cabeza y lloraba, pero lloraba con gemidos. El entrenador dio unas palabras de ánimo. Leyó los nombres de los que iban a salir al segundo tiempo. Y dentro de la lista estaba este jugador que había cometido el error. Todos los otros jugadores salieron. Pero el muchacho estaba tan avergonzado que no tenía fuerzas ni para levantarse. Entonces miró al entrenador y le dijo: entrenador, no me haga esto. No permita que yo salga al juego. La gente se va a burlar de mí. Yo soy la vergüenza del equipo. Yo soy la vergüenza de la universidad. Es más, entrenador, yo soy la vergüenza de la ciudad de California. No permita que yo salga al campo de juego. Entonces el entrenador se le acercó, lo tomó por los hombros, lo levantó, lo miró a los ojos y le dijo estas palabras: sal a jugar. Sal a jugar porque el juego no ha terminado. El juego está aún por la mitad. Cuando yo leí esa historia, yo dije, qué gran entrenador. Pero cuando yo veo la historia de Jonás, hermano, y cuando veo mi historia, y cuando veo tu historia, yo digo, qué gran Dios, que me levanta por los hombros, me mira a los ojos y me dice: levántate, levántate, sal de nuevo. Este juego no ha terminado, este juego aún está por la mitad. Oh hermano, si has fallado como Jonás, si has sido indiferente y rebelde, dale gloria a Dios que abriste los ojos esta mañana, porque Dios te ha dado una segunda oportunidad. La pregunta es, ¿la vas a aprovechar? ¿La dejarás pasar? Dale gloria a Dios, porque nuestro Dios es un Dios de segunda oportunidad. Permíteme orar contigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque eres ese Dios de segunda oportunidad. La diste a Jonás, la diste a Pedro, la diste a la mujer sorprendida en adulterio, la diste a Moisés, la diste a Aarón, la diste a Pablo y también nos la da a nosotros. Si alguien aquí vino desalentado, desanimado con su vida espiritual, siendo rebelde e indiferente como Jonás, que pueda entender que hoy el Dios del cielo, el Dios misericordioso, clemente y compasivo, le dice: hijo, levántate, el juego no ha terminado, tan solo está por la mitad. Que pueda recibir esa segunda oportunidad de ti, que la pueda aprovechar y pueda vivir para tu gloria,
Te lo pido, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga, la paz de Dios esté en su vida hoy, mañana y siempre.